Buenas noches, mi nombre es Rubén Adrián Hernández Hernández, licenciatura en Derecho. El módulo es Derecho Internacional. Mi matrícula es 21027457. El nombre del reto es Reto 5. ¿Qué reglas se rompen? El nombre del asesor es José Antonio Apipaluasco. Fecha de entrega es 2202 del 22. La película que elegí es La lista de Schindler. Analizando esta película y viendo, pues, la película se tarda 3 horas, muy interesante, muy buena película que nos enseña acerca mucho de los derechos humanos y del derecho internacional, viendo que pues al parecer estos alemanes tenían una ley que no se pueden mezclar con los judíos, ni tener relaciones con ellas, ni ningún parentesco con ellos, porque a este Oscar, cuando besa a una de las judías, se le encierra por ese motivo. Hasta donde recuerdo hay una ley, creo que se llama la ley de la sangre de los alemanes, algo así, que impedía que ellos tuvieran este tipo de relación. Y esto desde que Hitler empezó a mover todo este tipo de leyes que son antisemitas y que en la historia nos lo muestra. Y esta es una prueba clara de ello. Yo veo que en los tratados existentes de ese tiempo, los mismos alemanes violaron tratados que ellos tenían con otras naciones de tratados de paz, aunque había en ese tiempo tratados militares, tratados territoriales, ¿sí? Y ellos mismos violentaron muchos de estos tratados. Yo veo que el espacio y los territorios que se maneja, pues era en Polonia y era en Varsovia, ¿sí? Estaban en Polonia y tuvieron que ser movidos a Varsovia. En esta película se ve muy claramente los derechos humanos que fueron violentados hacia esta nación de los judíos o de Israel, bien conocida en el tiempo de nosotros como Israel. Yo veo que uno de los derechos que se perdieron ahí, que ellos les quitaron los alemanes, más claramente, fue el derecho a la dignidad. Cómo ellos estaban impidiendo el desarrollo integral como personas de ellos. Cómo ellos no querían que ellos profesaran sus trabajos, sus maestrías, que no querían que dieran clases en la escuela los que eran maestros, los doctores, los mismos jóvenes. Ellos impedían a los niños que fueran a la escuela. Ellos los buscaban que les tuvieran tener como esclavos, ¿sí? Que ellos vivieran como esclavos. Ellos perdían la dignidad como personas, no se podían desarrollar como seres humanos, los estaban impidiendo porque inclusive ellos pensaban, los trataban como si fueran unos animales, con todo respeto, pero como animales, ¿sí? Los querían tener humillados, sobajados, destruir definitivamente de la tierra a esa nación. El derecho también que pueden perder, bueno, perdieron ahí claramente fue el derecho de la igualdad, el derecho de que los alemanes tenían el derecho a tener una nación, los judíos también. Ellos tenían el derecho a la vida, también los judíos. Como cualquier persona, somos iguales. Los alemanes es lo que no entendían. Esta nación que estaba atacando a este pueblo inofensivo, un pueblo que no se alcanzó a defender, un pueblo que no estaba preparado todavía para estas cosas, abusaron totalmente, no le dejaron vivir en igualdad, perdieron sus tierras, perdieron su negocio, perdieron todas sus propiedades, perdieron todas sus joyas, perdieron sus hijos y sus familias y su misma vida. Este derecho ellos tenían el mismo derecho como nación, tanto los judíos como los alemanes y cualquier otra persona en el mundo. Esto lo que estaban haciendo los alemanes contra ellos era exterminación total en contra de esta nación, ¿sí? Otro derecho que yo veo y que ellos le estaban impidiendo celebrar era el derecho a la libertad, ¿sí? Ellos fueron encerrados como animales, ellos fueron matados, tratados como tales. La libertad es de todos, la libertad de cualquier ser humano desde que nace libre de ejercer su propia voluntad, siempre y cuando no violente los derechos de los demás, siempre y cuando no violente la misma ley, ¿sí? Pero los alemanes estaban acabando con los judíos, estaban quitándole ese derecho a la libertad, inclusive de expresión. Los judíos no se podían expresar, ni siquiera podían levantar la misma cabeza de poder contestar una simple pregunta. Eran asesinados solamente por contradecir algo o por señalar algo sin culpa alguna. Yo veo una última conclusión que se nos comparte. Dice, ¿cuál es la importancia de no atentar contra, número uno,
la soberanía nacional. Literalmente, Alemania atentó contra la soberanía nacional de Israel porque no podían ejercer su derecho de soberanía como nación porque estaban impedidos. Acabaron con esta soberanía de Israel. Les impidieron ejercer su democracia, su votación, su derecho como nación de aún de ir a pedir asilo a otro lugar, aún de huir y ser refugiados en otro lugar, aún de vivir y ejercer su libertad como una nación que ya eran, como una nación que son hasta el día de hoy, que porque alcanzaron a sobrevivir. Alemania atentó contra la soberanía nacional del mismo pueblo judío. Otra cosa es de respetar el derecho internacional. Los pactos que había en ese tiempo, la misma Alemania violentó tratados, pactos que tenían de paz, que incluían ciertas naciones, ¿sí? Una parte era tener la paz mundial, ¿sí? Alemania violentó todo esto. Se ve en la película claramente que nunca respetó un derecho internacional, que ellos hacían su propia voluntad, creyéndose que eran superiores a cualquier persona, que eran superiores a cualquier ser humano. Pero en realidad, este es un ejemplo vivo y confirmado de la violentación de los derechos humanos del pueblo de los judíos. Este es mi tema que yo miré. Es una película muy, muy emotiva, muy, muy buena película. Gracias. Buen día.